Sin embargo, para profundizar más en este tema, está con nosotros Juan Martín Pérez García, quien es el coordinador precisamente de las redes de Tejiendo Infancias en América Latina y el Caribe. Vamos a analizar este tema, Juan Martín. Muy buenos días, los saludo con mucho gusto para precisamente preguntarle qué protocolos de protección debieron activarse antes, durante y después del campamento y precisamente de lo que pasó con Dafne para garantizar que la salud de Dafne precisamente. Buenos días. Muy buenos días, Sandra. Gracias por la oportunidad. Mira, el caso de Dafne vuelve a recordarnos lo que significan estas escuelas militarizadas, que no solamente no tienen supervisión por obvio resultado, sino que forman parte de una manera bastante vieja de pensar el disciplinamiento o la formación del carácter, según argumentan muchas familias. Es decir, lo que tenemos en este caso, como en el de Eric el año pasado, que también fue asesinado en una escuela militarizada, es que carecen de personal profesional en materia de psicología, pedagogía, obviamente maestros o maestras normalistas, bajo el argumento de que son escuelas militarizadas, es decir, que pretenden tener una cultura pues, del esfuerzo y demás. No hay que perder de vista que también lo militar es jerarquía, poder y violencia. Y esto obviamente va en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ya en un hecho muy concreto de la muerte de Dafne, pues obviamente la agresión, posiblemente tortura, como denuncia la madre, no se reportó no solamente a las autoridades de forma inmediata, a la fiscalía, sino particularmente llevarla a un hospital de urgencias para poder salvaguardar su derecho a la vida. Y esto, pues obviamente nos habla de omisiones institucionales, posiblemente complicidad, porque más allá de quienes estuvieran a cargo o al frente de este campamento, pues hay un director responsable, hay una supervisión escolar de zona y al mismo tiempo pues las propias responsabilidades de la Secretaría de Educación Estatal y Federal. Así es que tenemos aquí varias corresponsabilidades y que si bien la Fiscalía está investigando con el protocolo de feminicidio, es muy importante que no se deje de investigar todo el ámbito de operación, el ámbito administrativo y las omisiones que se cometieron ahí para poder tomar también las medidas necesarias de sanción, no solamente de carácter administrativo. Creo que por obvia razón el retiro inmediato del registro sería lo necesario, pero se tiene que investigar la cadena. Avisaron de que esta Daphne había sido lastimada, si estaba en riesgo su vida, quién tomó la decisión de avisar o no, si sabían los directivos, por qué no se llevó al hospital de urgencias. Esto me parece que es un bloque necesario, pero el otro, Sandra, tenemos que recordar y problematizar que estas escuelas son de sí mismas ilegales porque van en contra de la Ley General de Educación sobre los principios de que tienen que estar basadas en derechos humanos, en ser entorno seguro, como tú lo comentabas, y de ninguna manera aceptar ningún tipo de violencia o acoso. Lo mismo establece la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. Entonces, estas escuelas ya no tienen cabida de ninguna forma en el marco normativo mexicano y obviamente tendríamos que buscar que se prohíban expresamente. Mencionabas algo muy importante, que es la corresponsabilidad entre autoridades. ¿Qué tuvo que haber hecho tanto la Secretaría de Educación Estatal como la Secretaría de Educación Federal? ¿Qué tienen más bien que hacer en torno a estos centros que, como bien lo mencionas, desgraciadamente siguen existiendo con poca preparación, poca pedagogía y que no hay una supervisión adecuada? Sí, mira, yo creo que lo que tienen que es informar qué es lo que está sucediendo. Hasta ahora lo que hemos visto como patrón recurrente cuando hay niños y niñas víctimas en las escuelas es un silencio institucional. El control de daño suele ser responsabilizar a un individuo, a una persona, como si fuera como un elemento extraño ahí, no reconociendo la responsabilidad institucional, o en todo caso responsabilizar y revictimizar a las familias como las responsables por haber llevado a sus hijos o permitido que sus hijos estuvieran en esa escuela como tal. Entonces, lo que necesitamos es que la Secretaría de Educación Pública a nivel federal
informes sobre por qué están otorgando registros de validación oficial de estudios a estas escuelas, cuáles son los mecanismos de supervisión, no solo a las escuelas militarizadas, a la de todo tipo, religiosos y demás, porque lamentablemente aquí hay que decirlo, este registro no está en función del modelo pedagógico. Es un registro genérico y tampoco hay transparencia. Es decir, le invito al público a que lo busque. Cuáles son las escuelas militarizadas y no va a encontrar ningún sitio. Algunos documentos que por ahí mencionan, pero no sabemos ahora mismo cuántas escuelas militarizadas tienen registro autorizado por las autoridades educativas. Y peor aún, tampoco hay un mecanismo transparente para saber si son supervisadas y en qué consiste esa supervisión. Es decir, supervisadas administrativamente, que tengan papeles en regla, protección civil, si el personal que está ahí es cualificado, está certificado y sobre todo un mecanismo de denuncia. Como vemos, lo que sucede institucionalmente es que hay graves omisiones y los niños, niñas y adolescentes que ahora están reportando y denunciando torturas, abuso sexual en esa escuela en específico, volvemos a recordar el del año pasado, que aun cuando hubo un asesinato de un niño y hay 3 personas detenidas, la Secretaría de Educación Pública Federal, las secretarías estatales de Tamaulipas, la Ciudad de México, Morelos, del caso del año pasado, han guardado silencio. Y eso es algo que tenemos que señalar y exigir porque hay responsabilidad directa. Juan Martín, te saluda Pablo Valdés, mucho gusto. Y bueno, pues nada más preguntarte, Juan Martín, el tema de entonces, ¿cuál es la recomendación para los padres que quieren, digamos, darles este tipo de educación a sus hijos? ¿Cuál es la recomendación para poder, pues, mandarlos a alguna academia de este tipo? ¿Qué tienen que averiguar? ¿Qué tienen que ver? ¿O definitivamente evitarlo? Sí, lo primero que les diría es que hay que evitar estos modelos porque están basados en violencia Ujú. y ya vimos casos fatales, torturas. Les sugiero que escuchen los testimonios de las personas adolescentes que han vivido esas experiencias y la pregunta es si eso quieren para sus hijos e hijas. Muchos de los ex estudiantes de estas escuelas plantean que no pudieron denunciar porque estaban amenazados y creo que esto lo que nos muestra es que son espacios basados en violencia, en tortura y además de que esto es ilegal, el impacto que puede generar en la vida de un niño, una persona adolescente es muy alto. Hay evidencia científica que nos muestra que toda violencia genera marcas no solo físicas, sino también neuronales. Puede traducirse en estrés postraumático, estrés del desarrollo y tener un efecto totalmente contrario de que las familias pueden buscar. Creo que estas ideas de formar carácter, disciplinarlos o pensar que no tienen control sobre ellos y ellas, hay que renunciar a esta visión. Tenemos que cambiar, estamos en 2026, estamos en un mundo donde los derechos de niños y niñas son una realidad y donde los viejos modelos ya no aplican y no solamente porque no funcionan, sino porque ahora la mejor forma es dejar el control para mejor acompañar. Los niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes necesitan familias que conecten con ellos, que tengan lugares seguros y que tengan confianza para hablar de los temas de la vida y no tener policías o militares que los vigilen o que los envíen a sufrir torturas y castigos. Creo que eso no es recomendable y yo los invitaría a alejarse. Les sugeriría también que si buscan modelos, hay muchas alternativas vinculadas con el servicio social, con la ayuda a otras personas. Se necesitan ambientes enriquecidos donde puedan desafiarse en términos cognitivos, en términos físicos y por supuesto que hay alternativas que podrían ver. En cualquier modelo privado o público es importante saber que tengan todos los registros legales actualizados. Segundo, que sea transparente quiénes son las personas a cargo, maestros, maestras, cuál es su perfil y su formación y muy importante que siempre tengan mecanismos de denuncia anónima porque eso va a permitir, sin importar el modelo, que el niño, la niña, la persona adolescente pueda reportar lo que ahí suceda. Tenemos otros casos muy lamentables de abuso sexual en escuelas y que por la visión adultocéntrica, por la forma en que los silencian y amenazan, los niños y niñas no pueden denunciar. Por eso es tan importante, más que el tipo de modelo religioso, militar, escuela activa, cualquier modelo, tiene que ser una escuela segura y tener evidencia de ello. Bueno, Juan Martín,
Te agradecemos mucho esta entrevista que tú nos otorgas, que nos has dado datos muy valiosos sobre precisamente lo que significa actualmente la educación militarizada. Ya vimos que, bueno, en las manos equivocadas pueden llegar, lamentablemente, hasta estos casos, pero sobre todo siempre estar muy alerta de nuestros hijos, platicar con ellos y sobre todo ver en qué están precisamente y no desentendernos de ellos, estar siempre, como ya bien lo mencionamos, muy atentos. Y bueno, Juan Martín, te agradecemos mucho toda esta entrevista que nos das. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea, Pablo, gracias. Muy Hasta buen luego. día.